casi todo el mundo se celebra el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, que es el día que Jesús entró a Jerusalén triunfante. La ciudad estaba llena, estaba alborotada, porque justo era la temporada de la Pascua judía, donde miles de personas de todas partes iban a Jerusalén para adorar. Pero además de la Pascua, mucha gente venía siguiendo a Jesús porque lo venían siguiendo porque había una fama que Jesús se había creado debido a las sanidades y los milagros. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 21, el versículo 8 en adelante, para ver la historia. Mateo capítulo 21, versículos 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Verso 9: tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban, ¿qué decían? Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ahora, quiero que imagínate por un momento la escena. Es tiempo de Pascua y la ciudad normalmente alberga 50,000 personas, 50,000 habitantes. Y ahora contiene más de 2 millones de peregrinos que vienen de todas partes porque venían a Jerusalén para adorar. Las calles están alborotadas. Los comerciantes gritan vendiendo sus productos porque es la oportunidad cuando hay gente, cuando hay visita de gente en los pueblos, las personas sacan sus cosas que venden, ¿no?, para hacer sus comercios. Y vemos también el ruido de muchos animales, porque como era tiempo de sacrificios, se hacían sacrificios a Dios, entonces están los animales, el ruido de los animales. Y en medio de todo este caos extraordinario, de repente un hombre entra montado en un burrito y la multitud, de repente enloquecida, comenzaron a quitarse los mantos y a cubrir con sus mantos lo que es el camino para que Jesús pasara por encima de sus mantos. Y otros cortaban palmeras y cortaban hojas de árboles y empezaban a decir: Hosana, Hosana al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dígalo conmigo: Hosana, Hosana al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y de repente toda esa gritería en la ciudad hicieron que todo el mundo llegara a ver qué estaba pasando. El verso 10 dice que toda la ciudad se conmovió. Y la palabra griega para conmover se dice existe, que es de donde viene la palabra sismo, existe, sismo, o la palabra también terremoto. Y eso quiere decir que la ciudad experimentó un sismo, experimentó un terremoto espiritual. Algo espiritual estaba aconteciendo. Y es que en medio de esa conmoción empezaron a preguntar: Who is this? ¿Quién es este? Y ese es el tema que hoy quiero hablarles en esta mañana. Dile a tu hermano: ese es mi Rey y mi Salvador. Tell your brother, that is my King and Savior. Ese es mi Rey. Cuando tú te pregunten quién es este, ese es mi Rey y mi Salvador. Hoy, 2000 años después, esta sigue siendo la pregunta del $1,000,000. Hay gente que todavía no puede contestar quién es Jesús. Esta pregunta determinará tu destino, a dónde vas a ir a parar, determinará tus prioridades diarias y el sentido, tu propósito por el cual estás en este planeta. Así es que hoy queremos meditar en esta pregunta, que es un mensaje. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús en mi vida? Y lo primero que vamos a ver es que Jesús es el Rey que merece nuestra adoración. En Mateo 21:9 dice que tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana, Hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice, hosana en las alturas. Lo que Mateo nos está describiendo es que había un ambiente de gozo y adoración. ¿Te ha tocado estar en un lugar así? No los noto convencidos, como que todavía. Mire, hermano, cuando yo entro aquí hay una adoración tan preciosa aquí, hermano, que uno lo que quiere es estar metido aquí. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por estos músicos que tenemos? El ambiente cambia cuando el pueblo adora. Así es que lo que está describiendo aquí Mateo es que había un ambiente de gozo y adoración, al punto que la gente estaba tendiendo sus mantos para que Jesús pasara por encima de ellos. Y es que en el mundo antiguo este gesto de tender los mantos era un gesto reservado solamente para los reyes. Así que prácticamente lo que estaban diciendo, tal vez ignorantemente, estaban diciendo, este es el Rey de Reyes. Tal vez de una manera ignorante, tal vez lo hicieron porque lo vieron hacer a su abuelita en sus tiempos pasados, porque si vemos en la Biblia, dice que cuando Jehú fue ungido como rey de Israel, el pueblo tomaba sus mantos y los puso a los pies de él, como diciéndole, nosotros aceptamos tu liderazgo en el tiempo de Jehú. Hoy Jesús también está pasando por aquí. Y depende de usted, depende de nosotros, si queremos seguir gobernando nuestra vida o queremos dejar que Dios sea el que tome el control de nosotros. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tender nuestros mantos. Y no estoy hablando de mantos de tela, estoy hablando de nuestra rendición total a Dios, de tender nuestros sueños a Dios, nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros proyectos para que Él sea el rey de nuestra vida. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Señor, ya no quiero gobernar yo mi vida, quiero que tú tomes el volante. Es scary que de repente tú sueltes el volante y se lo entregas a otra persona que lo maneje cuando tú estás acostumbrado a manejar todo el tiempo. No los noto convencidos. Mire, usted no se ha dado cuenta, señora, hermana, amiga que estás aquí, que cuando te toca manejar a ti, tu esposo está así. Así está. Y tal vez no te dice nada porque no quiere que causar un problemita ahí, pero está así. Porque por lo general, si él es el que está acostumbrado a manejar, entonces está a veces scary, ¿verdad? Tú le das a un jovencito que está aprendiendo a manejar, le sueltas el volante y entonces tú vas así como que ¿qué va a hacer? Y entonces estás así un poco temeroso. Pues es algo así como entregarle el control de nuestra vida a Dios y decir, bueno, Dios, toma tú todo el control. Haga usted la obra que usted tiene que hacer y yo voy a hacerme a un lado. A veces las personas no estamos dispuestos a hacer eso. Así es que eso es de decirle al Señor, yo ya no quiero gobernar mi vida, quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón. Así que la pregunta que debemos hacernos no es solo quién es este, sino si de verdad yo lo he reconocido como el rey de mi vida. Y es que mientras yo leía esta historia se me hacía increíble que los líderes religiosos, los líderes de aquella época, aún viendo los milagros, viendo las sanidades, prefirieron seguir gobernando sus propias vidas. Es increíble que a veces nosotros podemos ver la mano de Dios, podemos ver el poder de Dios obrar y todavía queremos, no sé, que todavía decimos, Señor, muéstrame una señal. Oye, pero si estás viendo la transformación, el cambio, la renovación, como Dios, que nadie, que tu mujer era una tigra, era una leona y ahora Dios la transformó. O que tu esposo era una persona que, si lo tocabas, se exaltaba y ahora está como una palomita. Eso es un milagro, hermanos. Pero a veces hay personas que quieren ver algo más. No sé, que por allá les salga algo en el cielo, una pantalla grande. Hace años atrás yo estaba detrás de una persona y le hablaba del Señor y le hablaba. Y qué difícil era esa persona, hermano. Yo llegaba a darle estudio bíblico y llegó un momento que él yo le llegaba a llegar estudio bíblico a su casa. Mire, diríamos, el privilegio de que el pastor llegara a darle estudio bíblico a su casa. Y yo estaba dándole el estudio bíblico y él estaba viendo la televisión con un ojo y con el otro me estaba viendo a mí.
¿Cómo sería eso? Con un ojo a mí y el otro a la televisión. Se miraba raro. Y llegó el momento que yo dije, no, este señor no quiere realmente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me llamas cuando realmente quieras aprender la palabra. ¿Sabes qué? A los meses me llamó porque tuvo un sueño donde él vio una mano del cielo que salió de entre las nubes y le dijo, te doy la última oportunidad. Pastor, por favor, ¿qué más señal quieres ver, hermano? Queremos ver tantas señales. Jesús de Nazaret vino hace 2000 años, entró por Jerusalén. Las multitudes al verlo comenzaron a adorarlo porque ellos creían que era el Salvador, que iba a transformar la situación, lo que les estaba aconteciendo. Pero los religiosos de aquella época estaban tan así, con una actitud tan negativa. Hermano, cuando tú vayas a buscar al Señor o cuando tú ores, cuando tú no entres con una actitud negativa a Dios. Porque esta es una actitud negativa. A ver, ¿qué me van a decir hoy? No es una actitud muy negativa. Tienes que tener una actitud, Señor, háblame en este día. Muéstrame, enséñame. Yo vine aquí a tu casa para adorarte, Señor. Eso es diferente. Pero si yo tengo una actitud negativa, yo no voy a recibir nada, ¿no? Cuando mi esposa y yo recién nos convertimos al Señor, yo le preguntaba a ella, yo bien emocionado, mi amor, ¿qué sentiste? Nada. Si yo había sentido a Dios, el Señor me había tocado y todo, pero pues ella llegaba como ella dice, como ella era una estilista, ella cortaba pelo y todo eso. Entonces ella llegaba allí y como en la época que nosotros íbamos a la iglesia hace 30 años, por lo general la gente para ir a la iglesia pues tenías que, no se usaba pintura, no se usaba nada de esas cosas que ahora las hermanas mundanas usan. Bueno, así se creía, estaba más enfocado en la parte de afuera. Y entonces pues mi esposa llegaba y como ella era estilista, ella comenzaba, bueno, le voy a cortar el pelo a esta hermana. Ella estaba entretenida cortando pelo en su mente y poniéndole pintura a las hermanitas. Y yo acá, Señor, te alabo. Y yo salía bendecido. Pero pues hay personas que llegan así a la iglesia. Llegan con una mala actitud o llegan con una situación de que o sea, realmente no tienen un corazón dispuesto. No va a pasar nada en tu vida. Pero si tú vienes, puedes estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero puede ser que tu actitud es incorrecta y no vas a recibir nada de parte de Dios. Yo tengo que venir dispuesto. Así que los líderes religiosos estaban en el momento correcto, en el tiempo correcto, allí en el lugar perfecto donde Jesús va entrando, pero ellos están con una actitud negativa. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que vea milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, como los vieron estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, preferían todavía seguir tomando el control de sus vidas? Y maybe puede ser que a veces las personas que tomamos actitud negativa es porque estamos llenos de problemas y creemos que Dios no está oyéndome en mis problemas. Puede ser que de repente tú dices, bueno, pues es que a ti te ayuda Dios, pero a mí no me oye, conmigo no pasa nada. Yo veo que a todos los demás les sucede, pero a mí no. Y tal vez puede ser de repente que las personas de repente fueron a una iglesia y los que representamos a Dios en una iglesia te maltrataron, te humillaron y por eso ahora tu corazón está endurecido. Entonces cuando uno lo han maltratado en una iglesia o donde te han humillado en una iglesia donde supuestamente las personas que tú dices, no, es que estos eran pastores, eran líderes, me maltrataron, me humillaron, y entonces eso de ahí ha hecho que tu corazón se ponga duro. Entonces ya es difícil creer. Pero déjame hoy decirte, mi hermano, mi hermana, que puede ser que te hayan humillado, que te hayan maltratado. Hay muchas personas que han pasado por eso, pero ese no representa el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de poder y de autoridad. Así que a veces si hemos sido maltratados, humillados, es porque simplemente la vida tiene su curso
Y todo, de todo hay, alguien dijo por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Así que gracias a Dios que usted ha venido a una iglesia donde aquí no le vamos a tirar desde el púlpito lo que le queremos decir. A usted lo vamos a llamar a una oficina si lo tenemos que decir algo bien serio. Lo vamos a llamar a una oficina y le vamos a decir lo que le tenemos que decir. Pero nunca se lo vamos a tirar desde el púlpito. Ninguno de los líderes que trabajan en esta iglesia van a hacer eso. Usted ha venido a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Ahora, si hay algo que usted dice, eso me está llegando, entonces es el saco que Dios tiene para usted ese día. Amén. Simplemente así. Simplemente así. Y gracias a Dios, Dios desde que empezamos a predicar la palabra nos enseñó ese principio. Y lo hemos enseñado y lo hemos practicado. Y hay lugares donde yo tuve que salir de la iglesia y yo dije, Dios mío, y si tuviera guardaespaldas, porque ese día yo tiré un mensaje, pero que era así muy fuerte. Y yo miraba la cara de la gente que estaba así como que, espérate, ahorita que salga vas a ver cómo te va a ver. Pero ese fue el mensaje que Dios me dio. Y yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para salir de aquí? Y una vez me abordaron cuando yo iba bajando. Ya que se me paró y dije, ¿quién? Entonces, mi esposa vino a decirte mi vida. Cuando una persona está muy grande y tú estás así medio pequeño, tú te quedas así. Porque desde el púlpito todos los chaparritos se ven grandes acá. Todas las personas se ven altas, grandes. Y hay unos púlpitos de iglesias que son como por acá, ¿no? Cuando tú dices, wow, cuando vas... Pues a veces si Dios nos habla de diferentes formas, pero quiero que sepas que en esta iglesia, por eso es mejor no saber nada de nadie. Pero a veces le he tenido que decir a una persona, toma, te envío el mensaje. Ahí está. No es algo que salió de última hora ni de nada, es algo que ya Dios nos lo ha dado en la semana que hemos estado orando a Dios para que nos dé la palabra. Entonces, a veces hemos sido dañados en las iglesias. Un hermano me contaba que cuando se convirtió a Jesús, el hombre se metió de lleno con Dios. Y debido a ello empezó a servir a Dios y empezaron a salir los dones y las habilidades que tenía. Y la gente empezó a verlo como un pastor porque tenía dones y habilidades, tenía un llamado evidentemente. Y entonces, ¿qué pasó? Que el pastor principal de la iglesia le entró celos. Y como le dio celos, buscó un motivo para botarlo de la iglesia. Y lo botó de la iglesia. Entonces, cuando yo era director en aquella época, me encontré con esta persona. Él estaba dañado porque su pastor lo había botado. Porque había visto los dones y las habilidades que tenía él. Entonces, a veces estamos heridos, estamos dañados y por eso se nos hace a veces difícil volver a creer. Pero hoy yo quiero decirte que cuando dices quién es este Jesús de Nazaret, es un Dios que nos ama, es un Dios que está dispuesto a perdonar y a levantarnos. No permitamos que el enemigo dañe nuestro corazón. Así que en el verso 9 dice que la gente gritaba, Hosana, Hosana al hijo de David. La palabra Hosana entonces quiere decir sálvanos ahora. Los judíos creían que Jesús venía como el salvador de su problema en el que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el látigo de Roma estaba sobre de ellos. Roma los había esclavizado. Recuerda que ellos estaban colonizaron varios pueblos y entre ellos a los judíos, a los israelitas. Así es que cuando usted ve, por ejemplo, en la Biblia que dice que los soldados romanos estaban allí, o cuando ves películas de Jesús que ves los soldados romanos, estos soldados romanos pues llegaron, como quien dice, a Jerusalén, a Israel, a ese pueblo y los sometieron y pedían taxes fuertes. Así es que los judíos estaban clamando para que llegara el Salvador y los ayudaran. Y cuando vieron a Jesús que hacía milagros, que hacía sanidades, que incluso multiplicó los panes y los peces, dijeron, esta es la solución a mi problema. Este es aquel que nosotros estábamos esperando. Por eso cuando ellos decían Hosana, Hosana quiere decir sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Así que ellos querían la salvación en ese momento.
Ellos estaban buscando un Salvador que iba a destruir a sus enemigos. Tal vez lo miraban como a Moisés, como cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto, que con plagas, con milagros, con 10 plagas que se ven allí. Pero la realidad es que ellos no sabían que Jesús vino como el Salvador, pero no exactamente de su problema inmediato, sino como el Salvador de sus almas. El Señor vino a salvar sus almas. Y es que a veces la ayuda de Dios, cuando tú la estás pidiendo, a veces no llega de la forma como tú la estás esperando. A veces la ayuda de Dios llega de unas maneras que se ven distintas. Y que tú dices: Dios, pero si yo te estaba pidiendo por un carro último modelo y tú me has dado una carcacha. No lo noto convencido. A veces Dios te dice: no, tú no necesitas te voy a dar un carrito que ande. Amén. Y ya. O a veces Dios, es que nosotros a veces hacemos todo un picture de cómo va a ser algo, pero Dios tiene otros planes. Y la Biblia dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. O sea que lo que usted y yo estamos pensando, ya Dios está por arriba mucho más. Y a veces Dios obra de maneras distintas que no nos damos cuenta cómo Dios obra en su gracia y su poder. Ahora, aun cuando todo parezca imposible, de todos modos, si sometemos nuestra vida a Dios, Él es el que va a abrir el camino en el desierto. Así es que la respuesta a quién es Jesús debería de ser que Jesús es el Rey que merece nuestra adoración, pero también Jesús es el Rey que viene con humildad y propósito. Hay un propósito por el cual Dios viene a nuestra vida. En Mateo 21:7 dice que Jesús entró a la ciudad sentado en un burrito. Dice: llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Jesús no llegó en un caballo de guerra, como lo harían los generales de su época. No llegó como un escolta con soldados. Llega sobre de un burrito. ¿Han escuchado ese canto que dice el burrito sabanero? Pues de allí salió el burrito sabanero. Entonces, el Señor llega en un burrito. Y muchos se han preguntado: ¿por qué llegó en un burrito? ¿Por qué no llegó en un Cadillac último modelo? Él llega en un burrito. Y es que hay una profecía en Zacarías 9:9 donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, y viene montado ¿en qué? En un burrito. Había una profecía de años atrás que se tenía que cumplir. Y entonces el Señor está siendo obediente al Padre y a la profecía. Está dando seguimiento a lo que se tiene que cumplir. Y entonces viene montado en un burrito. Y al entrar en un burrito, Jesús entonces estaba diciendo: yo vengo con paz. Yo no vengo aquí a destruirles la vida. Yo vengo más bien a traer paz. Jesús no vino para tomar vidas. Él vino para dar la suya. Jesús no vino para ser servido. Jesús vino para servir. Jesús no vino para esclavizar. Jesús vino para liberar. En Mateo 11:20 Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas. Y es que hay muchas personas que han encontrado descanso y paz porque en el momento que ven a Jesús, pues lo reconocen como su Señor y Salvador. Pero hay personas que no han encontrado esa paz porque ellos quieren seguir montado en el caballo del orgullo y no quieren entregar su vida en las manos de Dios. La gente del tiempo de Jesús prefirió seguir sus propias creencias y no siguieron el mandato o el ejemplo de Jesús. La gente de hoy o están también montados en sus propias ideologías que prefieren creer. Fíjate lo que la gente de hoy prefiere creer. La gente de hoy prefiere creer que venimos del mono y no de un creador.
que venimos de repente, o hay gente que hoy está creyendo y están hasta esperando que de repente un día se va a abrir los cielos y va a aparecer E.T. ahí, los extraterrestres. Para estos hermanos que creen eso de que va a venir un E.T., que va a venir una nave, sí es probable que vayan a ver una nave, pero déjame decirte que no es exactamente extraterrestres de otro mundo, sino que más bien son demonios que se van a materializar en esta dimensión. Y esos demonios nos van a engañar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Hoy te están preparando todo el cerebro para hacerte creer de que somos extraterrestres de otros planetas, para que no creas que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Así que no podemos dejar engañarnos cuando de repente vas a empezar a ver esas cosas. Sí, probable que empieces a ver. De hecho, ya se está soltando material de eso. De que sí, pero que sí, que hay unos seres, pero déjame decirte, son demonios que se van a materializar. Y lo que va a pasar es que van a confundir a la gente. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos hasta los... ¿Quién dice? Hasta los escogidos van a ser engañados. Así que quiere decir que si es un escogido, quiere decir que esta persona conoce la palabra. Así que hay que estar como muy pendiente. Así que si usted solamente vive del servicio del domingo, yo le aconsejo a que empiece a leer la palabra. Lea la palabra, ore, medite, pídele a Dios revelación. Llénate de la palabra. Si usted solamente se alimenta de lo que hoy hablamos, eso es como cuando usted le hacen una buena comida el domingo, usted se va a un buen restaurante y se pide una rica bandeja paisa. Vea usted, Señor, cómo está eso tan rico. Y usted se lo come. Usted queda súper fuerte, ¿verdad? Pero eso no te va a durar los 6 días. Al otro día usted ya quiere comer algo. Es más, hasta en la nochecita ya quieres comer algo. Pero hay cristianos que solamente viven de esto. Escucharon el domingo la palabra y ya. O sea, eso es todo. Yo tengo que alimentarme. Cada uno tenemos que alimentarnos. Por eso es que en los devocionales de varones ahí se le está metiendo palabra. Que en la entre ellas allí también hay palabra. Y en todos lados le metemos palabra. Como quien dice, mira, aunque sea te va un sanguchito ahí para que aguantes. Pero usted tiene que aprender a comer su propia comida. Tiene que aprender a comer la palabra de Dios. Así que, mis amados, no vamos a entrar en verdadera paz hasta que no encontremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús vino con un propósito claro. Vino a entregar su vida para que usted y yo seamos libres de la condenación. Así es que cuando nos preguntamos quién es la respuesta es que Él es el Rey humilde que eligió una cruz antes que la corona. Y es el Rey que vino con un propósito a salvarnos. Pero además, ¿quién es Es el Rey que conmueve corazones. El Rey que conmueve corazones. Mateo 21:10 dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué dice? Se conmovió. ¿Quién es Preguntaban. Ahora, Jerusalén era una ciudad aproximadamente de 50,000 habitantes y ellos estaban acostumbrados a la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se hacían los festejos, diríamos, la gente llegaba a adorar allí. Así que hay una gran sobrepoblación y la bulla de mucha gente es por todos lados, pero en esta ocasión había algo diferente en el ambiente. Al punto que ahora el escritor dice que la ciudad se conmovió. Y esta palabra que él utiliza, conmover, existé, es la que se usaba para un sismo, para describir un terremoto. Así que Mateo no está eligiendo esta palabra por casualidad. Mateo está diciendo que la entrada de Jesús está ocasionando un terremoto espiritual. Algo está aconteciendo en el ambiente. Y con esto en mente, yo me pregunto, ¿qué sucede cuando Jesús llega a un lugar?
¿Qué sucede cuando estamos reunidos en un lugar y de repente llega el Señor? Cuando llega el Señor a un lugar, el lugar no puede quedarse igual. Algo sobrenatural acontece. Cuando Dios llega a un lugar, su presencia no pasa desapercibida. Primero, los demonios gritan y huyen. En el mismo Mateo dice en el capítulo 8 que cuando Jesús entra a la ciudad de Gadara, 2 endemoniados salen al encuentro y le dice: Jesús, ¿qué has venido a hacer hasta aquí para atormentarnos? ¿De dónde salieron ellos? Solamente cuando el Señor pisó Gadara, en ese momento esos endemoniados salieron, porque estaban sintiendo la presencia de Dios. Y el Señor en ese momento los echó fuera a esos demonios y los mandó a un hato de cerdos. El poder de Dios sobrenatural, cuando llega a un lugar, no puede pasar desapercibido. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, el ambiente cambia, porque la presencia de Dios está en ese lugar. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a un lugar? Los enfermos son sanados. En el mismo capítulo 8 de Mateo dice que Jesús sana a un leproso. Luego dice que Jesús sana al siervo de un centurión. Y luego dice que también sana a la suegra de Pedro. Y es probable que dicen por ahí que por eso Pedro le negó 3 veces, porque le sanó a la suegra. Dicen por ahí, no los. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo todo cambia. Cuando el Señor llega a un lugar, el ambiente cambia. Cambia, la presencia de Dios trae algo genuino, trae sanidad. Y yo tengo que solamente apropiarme por la fe de esa sanidad. Yo tengo que apropiarme que ese manto del Señor está aquí y que yo lo puedo tocar y yo lo puedo hacer mío por la fe. Yo tengo que creerlo. No nos acostumbremos a venir a la iglesia solamente para escuchar un sermón. Acostúmbrate a buscar la presencia de Dios. Entiende en tu cabeza que Dios está aquí. Él está aquí en medio nuestro, que no debe de pasar desapercibido. Hoy Dios quiere sanar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y por último, ¿qué sucede cuando Jesús llega a un lugar? Hay un sentido de reverencia y de convicción. Hay un sentido de reverencia de la presencia de Dios. Al punto que dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En Isaías 1:18 el Señor dice: vengan luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor, cuando llega a un lugar, lo que Él quiere es que tú te vuelvas a Él. Y si estás viviendo una vida de pecado, lo que Él quiere es limpiarte, sanarte, liberarte y ponerte al servicio de su obra.